Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar como siempre con una historia. El Papa Juan Pablo II fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica. Estuvo en el cargo durante 26 años. Él ha sido uno de los sumos pontífices más recordados al finales de estos siglos. Mucho se recuerda el atentado en contra de su vida, cuando un turco le disparó 3 tiros en el estómago y en una de sus manos, el día 13 de mayo de 1981, un año antes de conocerse uno de sus exorcismos más famosos que él realizó. Pero todo esto no es relevante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento los exorcismos de Juan Pablo II. Según relata el padre Gabriele Amort, quien fuese uno de los exorcismos de cabecera del Vaticano más famosos e importantes del mundo, el sumo pontífice Juan Pablo II tuvo fuertes batallas contra entidades demoníacas durante su mandato en la Iglesia Católica. Así que en los últimos 40 años del pontificiado romano, se recuerda que Juan Pablo II realizó al menos 3 exorcismos, incluido uno que se inició en la Plaza de San Pedro, para ser exactos en septiembre del año 2000. Se trataba de una muchacha italiana de 19 años, víctima de una posesión diabólica y traída por sus padres a una audiencia general con miles de peregrinos. Cuando el Papa comenzó a dar la bendición, aquella chica sufrió un violento arrebato y se lanzó a gritar con una voz cavernosa palabras desconocidas. Juan Pablo II se dio cuenta y se hizo cargo personalmente del problema y continuó ayudando a aquella muchacha al término de la audiencia, hasta que quedó totalmente liberada. El exorcismo duró una media hora, durante la cual el Papa estuvo acompañado y fue ayudado por el obispo Gianni Danzi, secretario general del Estado del Vaticano. Los padres de la muchacha la habían traído desde su casa, cerca de Monza, con la esperanza de que la oración y la bendición de Juan Pablo II a los peregrinos al término de la audiencia general podría quizás resolver el problema. Los padres no imaginaban que el Santo Papa polaco intervendría personalmente durante media hora hasta lograr la completa expulsión del diablo. La intervención del sucesor de Pedro era, por así decirlo, su último cartucho, según el exorcista italiano Gabriele Amort. La posesión diabólica de aquella muchacha había comenzado 7 años antes y la había causado por el odio a sus padres, una persona que acudió a hacer un pacto satánico y pagó por el maleficio. Este tipo de actuaciones con magos satánicos verdaderos o falsos es realmente frecuente en Italia. Es un país de gran vitalidad espiritual, para el bien o para el mal, y también grandes fraudes en todos los terrenos. De hecho, buena parte de los magos satánicos son meros estafadores de personas, tan incautas como malintencionadas. Otro exorcismo donde participó fue, más bien es en realidad el segundo de Juan Pablo II. Fue en el año de 1982. El obispo de Spoleto le había traído a una mujer de su ciudad para liberarla. El Santo Padre llevó a cabo el rito completo, incluida la fórmula del exorcismo, pero no dio resultado alguno. El panorama era decepcionante. Sin embargo, al comentarle a la mujer como una despedida, el Papa le dijo: «Mañana celebraré una misa por ti». En ese momento, el demonio la dejó libre de inmediato. No se conoce ninguna actuación similar por parte de Benedicto, aunque algunos intentaron atribuirle como exorcismo una mera bendición en la que reaccionaron 2 demonios en la Plaza de San Pedro en el año 2009. Tampoco Francisco, que se sepa, ha realizado algún exorcismo, si bien rezó y le impuso las manos a un muchacho con algún problema de este tipo al término de una misa en mayo del 2013. Ante la confusión creada por algunos medios italianos y su portavoz, el padre Federico Lombardi precisó que el Santo Padre no ha realizado ningún exorcismo, ha dicho solamente una plegaria por una persona que sufre y que le fue presentada. Se trataría pues de algún tipo de oración de liberación. Pero como sus predecesores, Francisco prefiere destacar la actividad normal del diablo. Esta actividad es sentirnos primero halagados y después nos hace sentir invencibles. Los halagos del diablo hacen crecer la vanidad. Después nos echan por tierra y nos hacen sentir inadecuados.
alza para poder más tarde derribar. Es así como trabaja el maligno. El sacerdote italiano Gabriele Amorth, conocido más popularmente como el Padre Amorth, y quien ejerció como exorcista de la diócesis romana, se hizo mundialmente popular gracias a sus libros, conferencias e interacciones radiofónicas y televisivas, esto sobre la misma materia, siendo considerado como el exorcista más famoso del mundo. Antes de fallecer en el año 2016 a sus 91 años, después de celebrar miles de exorcismos y enfrentarse a toda clase de demonios, el Padre Amorth dejó varias lecciones que aprendió en sus años de exorcista, sorprendiendo que en una de sus lecciones aludiera a Juan Pablo II y al poder que le otorgaba su nombre para expulsar a los demonios. Según detalló en su libro El último exorcista, Mi batalla contra Satanás, publicado en el año 2012, el Padre Amorth confesó que cuando se enfrentaba a los demonios en los exorcismos y nombró a Juan Pablo II, los demonios escupían de rabia, otros tiemblan, otros lloran y suplican que no lo nombres más. El Padre Amorth agregó que ocurría lo mismo cuando nombraba al sucesor de Juan Pablo II, el Papa Alemán Benedicto, que incluso llegó a ser llamado por la prensa como el Rottweiler de Dios. Cada gesto de Joseph Ratzinger, su liturgia, son poderosos exorcismos contra la furia del demonio. Eso fue lo que detalló el Padre Gabriele Amorth, quien añadió que Satanás ataca sobre todo al Papa. Su odio por el sucesor de Pedro es feroz y lo he experimentado en mis exorcismos. Después del Papa, Satanás ataca a los cardenales, a los obispos y a todos los sacerdotes y religiosos. Es normal que sea así. Ninguno se debería escandalizar por los sacerdotes, religiosos, religiosas, porque ellos están llamados a una dura lucha espiritual. Según la confesión de Gabriele Amorth, el Papa Juan Pablo II fue el primer papa en casi 400 años que se enfrentó cara a cara con el diablo en un exorcismo, para ser exactos, el 4 de abril de 1982, al inicio de su pontificiado. Las siguientes palabras son del Padre Amorth. Lo recuerdo perfectamente. Yo conozco a Francesca, la joven que acudió aquella mañana a la audiencia papal en el Vaticano. Previamente el obispo de la diócesis en la que pertenecía esa chica le preguntó a Juan Pablo II si estaba dispuesto a exorcizarla, a lo que el Papa sintió sin ningún problema, de modo que el pontífice procedió poco después al exorcismo en su capilla privada del Vaticano. Francesca no hacía más que escupir y revolcarse en el suelo. Las personas que rodeaban al Papa no daban crédito a todo lo que veían. Reconocían, admiradas. Juan Pablo II le decía en efecto, todo lo que sucede en los evangelios también sucede hoy. Sin duda alguna, imagínense la fuerza espiritual que debe de tener el Papa Juan Pablo II, que incluso el Padre Amorth detalla que al ver que en los exorcismos él invocaba el nombre de Juan Pablo II, seguía despertando el temor de los demonios. Una vez le preguntó a un demonio, ¿por qué le tienes tanto miedo a Juan Pablo II? El demonio le contestó que por dos motivos. Primero, porque él había desbaratado sus planes con la caída del régimen comunista en Europa. Y segundo, porque le había arrebatado las almas de muchos jóvenes durante su pontificiado. Acto seguido, al preguntarle por qué le temían, también a la Virgen María le contestó, porque he sido muy humillado y vencido por una criatura humana. El Padre Amorth finalmente aseguró en sus escritos que en términos generales, Satanás siempre está activo. Es tentador desde un principio, hace de todo para que el hombre peque, y cada vez que se realiza el mal, él está detrás, dejando claro que es el hombre quien decide libremente sus actos, pero también existe una acción extraordinaria del maligno. Lamentablemente la Iglesia Católica, todavía hoy, hace muy poco por formar nuevos exorcistas y nuevos padres que tengan la fuerza espiritual para poder pelear contra el mal. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejarme tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.